voy a enviar de vuelta con los resultados de cada una de ellas. Estamos en la clase número 29 con tercero medio, si no me equivoco, la clase de filosofía. Respecto a las evaluaciones, también se determinó en la reunión que tuvimos la semana pasada, el día miércoles, que el porcentaje de evaluación va a corresponder al 50%. ¿Qué significa eso? Que si el puntaje era 16, por ejemplo, de la evaluación, y usted tuvo esos 16, va a tener el 7, obviamente. Y si de esos 16 obtuvo 8, va a tener el 4. Eso significa que se trabaja al 50%. Las escalas, en todo caso, son fáciles de buscar y establecer. De todas maneras, en la medida en que se pueda trabajar con la plataforma de Duplan, se van a ir subiendo las notas con esa escala. Si alguno de ustedes me presentó trabajos atrasados y no están en la plataforma, es porque ha habido errores en la plataforma. Yo el otro día subí nota de trabajo de personas que me habían enviado pendientes y no los grabó. Entonces no sé qué está pasando. Parece que al parecer la plataforma está colapsada, así que no se han podido como subir las notas de la gente que ha presentado trabajos atrasados. Me parece que quienes están acá no tienen ningún problema. Obviamente siendo una excepción con usted, Fernando, que se acaba de incorporar, pero el resto de las chiquillas me parece que tienen todo cerrado, entonces no tendría problemas con ellas. Ya, vamos a partir en honor al tiempo, aunque estamos con bien poquitas personas, pero la verdad es que tenemos que ir revisando este contenido, que es importante porque, como les explicaba recién, ya con esto estamos cerrando el programa, obviamente siendo una priorización curricular, es decir, viendo ciertos puntos de manera más específica, lo más medular, podríamos decir, del programa. Y el objetivo de la clase correspondiente a esta última parte del programa o última unidad, como también se les designa, es aplicar principios y herramientas elementales de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento filosófico. Consideraría muchas veces cuando uno les dice a los estudiantes que vamos a ver lógica, como que se espantan un poco. No sé si ustedes han escuchado o tienen una idea de lo que puede significar lógica. ¿Qué será la lógica? Cuando yo digo, por ejemplo, esta persona es ilógica, ¿a qué estaré haciendo referencia? A la Fernanda, ¿qué se le ocurre? Ya, ahora sí, he vuelto nuevamente. Tuvimos el clásico problema técnico. Vamos a volver a presentar para que ignoraría muchas personas. Vamos a ver, ahí está.
Y ahora sí leo tu mensaje. Ya, bien. Fernando, bien. Lo que puso. La verdad es que cuando hablamos de lógica, y tal vez lo definí al principio de año, cuando vimos las ramas en la filosofía, estamos hablando cómo se tiene que estructurar un pensamiento correcto. Cuando hablamos de que alguien es ilógico, es que no está uniendo una cosa con otra de manera coherente. Esa es como la distinción. Cuando uno habla de argumentación, ¿no es cierto?, que está dentro del contexto de la lógica, tiene que presentar cierto pensamiento que sea validado por un otro de acuerdo a los contenidos que está dando. Sigamos con el PPT. Mm, Entonces, dentro de la lógica, que es la estructuración correcta del pensamiento, aparece esto, la argumentación, que es una modalidad lógica, ¿no es cierto? O una modalidad de presentar el pensamiento usando razones, ¿no es cierto?, que sean válidas para convencer o persuadir a alguien para que adopte una determinada opinión o para ganar, por ejemplo, una discusión o un debate. Sin embargo, la gracia de la lógica y de la argumentación es que no tiene que valerse por sentimentalismo o apelar a sentimientos para convencer. Tienen que ser argumentos que sean válidos de una perspectiva racional, es decir, que puedan ser entendidos, ¿no es cierto?, desde diferentes aristas, no solamente desde una emotividad. Porque cuando yo convenzo a alguien a través de sentimientos, estoy utilizando una forma que no es lógica, sino que tiene que ver con más bien con una demagogia, podríamos decir, o populismo también podríamos establecer. Entonces, la lógica es la rama de la filosofía, ¿no es cierto?, que se encarga de analizar si el pensamiento está estructurado de manera correcta, si es coherente. Y la argumentación es la forma también lógica de presentar las ideas para convencer o persuadir, ¿no es cierto?, dentro de una discusión, un diálogo, un debate, a la persona que tengo al frente o al oponente de determinada idea o de cambiar un comportamiento. Dentro del diálogo que usted puede tener, ¿no es cierto?, siempre aparecen formas de convencer. Lamentablemente, como no estamos en clases presenciales, no vamos a poder jugar a interactuar o a hacer parejas para que generen diálogo persuasivo. Y como la modalidad de la clase es cortita, vamos a ir avanzando con ciertas cosas muy puntuales. Hoy día les quiero presentar, dentro del contexto de la argumentación, a un caballero que se llama Paul Grice. Paul Grice, ¿no es cierto?, es un filósofo inglés que se destacó por estudiar el lenguaje y cómo tenía que presentarse el lenguaje para que hubiera una verdadera comunicación lógica dentro de un diálogo. Él habla, ¿no es cierto?, de que debe existir en primer lugar un principio dentro de una conversación o diálogo para que se produzca esta interacción. Y él llama a eso principio de cooperación, en la cual, ¿no es cierto?, la parte que es receptora tiene que estar abierta para la comunicación. Leamos la definición mejor. Dice, el principio de cooperación se concreta en una serie de categorías denominadas máximas de conversación, las cuales describen cómo ha de ser lo que se dice en una conversación para que sea más precisa y menos ambigua. Lo que él trata de establecer, en primer lugar, son como principios o máximas que se denominan acá, ¿no es cierto?, para que una conversación sea justamente como se precisa ahí, no ambigua y coherente, ¿no es cierto?, y precisa, que no se vaya como por las ramas, podríamos decir. Frente a eso, vuelvo a repetir, Grice dice que tiene que haber un principio de cooperación, es decir, la persona con la que yo estoy hablando tiene que querer hablar conmigo, tiene que querer dialogar. Si yo estoy con alguien que está enojado, que está taimado, que está, ¿no es cierto?, molesto, o no sé, está en otra y no me presta atención, no se va a poder dar este principio de cooperación y no se va a poder dar estas máximas conversacionales. Las vamos a ir revisando una a una
son 4 solamente, y después vamos a hacer un ejercicio o tarea. La primera de ellas se llama la máxima de cantidad. Y ya el título en cierta medida informa un poquito qué significa. Dice, consiste en la precisión de la información entregada. Esto quiere decir que no es necesario hablar más de la cuenta o más de lo solicitado por el interlocutor. Y acá aparece un ejemplo. Si Carlos le pregunta a Claudia, ¿dónde queda la biblioteca? Ella solo debe limitarse a dar estas indicaciones. Por ejemplo, siga derecho a la izquierda. Si se pone a hacer una descripción del lugar, por ejemplo, a decir la biblioteca es súper grande o la biblioteca no tiene ningún libro, qué sé yo, cosas de esa naturaleza, ya se está perdiendo como la orientación de lo que significa la conversación precisa según Grice, que es la cantidad. Está dando más información de lo que se está solicitando. Buenos días, Francisco, bienvenido a la clase. Hasta acá, la primera máxima, ¿se entiende? La de cantidad. Perfecto, ya. Entonces, lo primero que tienen que entender es que cuando yo hago una pregunta, esa pregunta se tiene que responder preciso y conciso. No tengo que darme vuelta en otras cosas porque según Grice, eso perjudica la comunicación efectiva y la comunicación lógica. Después viene otra. Dice, calidad. La vamos a leer la definición. Consiste en que los hablantes se comprometan a que la información que van a entregar sea veraz, o sea, verdadera. Esto se traduce en no expresar ideas de las que no se tenga evidencia y además en no afirmar algo que se crea que es falso. Es decir, cuando yo converso o comunico algo, tengo que ser cauteloso de no decir algo que no tengo seguridad y que puede ser solamente un rumor. Ejemplo, si Susana le cuenta un rumor a Blanca, se está violando esta norma debido a que por ser un rumor, Susana desconoce la procedencia y la verdad de que los hechos, perdón, y la verdad de los hechos que le han contado. Esto es clásico de las conversaciones. Uno sabe y uno ha estado con personas y uno mismo de pronto transmite rumores o situaciones que no ha, como podríamos decir, verificado, y eso hace que se pierda, ¿no es cierto?, la veracidad y que al final se pueda generar una conversación que no tiene una claridad o que es falsa o que para más remate puede involucrar a una persona de mala manera y se generan altercados, problemas. ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Quién no ha tenido alguna vez o quién no ha estado metido como alguna vez, como se dice en lenguaje vulgar, en un cagüín? Yo creo que muchas personas, porque lamentablemente esto es muy usual y muy coloquial en una conversación. Pero ¿qué es lo que dice este filósofo del lenguaje? Dice que no es lo correcto. Dice que una comunicación adecuada tiene que tratar de eliminar este tipo de información porque genera problemas. Supongo que esa también queda clara, o alguien tiene una duda al respecto. Sigamos entonces, que nos quedan dos más. Después viene máxima de relevancia o pertinencia. ¿Hay algo? Máxima de relevancia o pertinencia. ¿Qué dice esta? Dice, esta máxima implica no cambiar el tema del que se está hablando para desarrollar otro, debido a que se desvirtúa la conversación. Es como estas personas, y yo reconozco que tengo un poco ese problema, que empiezan hablando de algo y se van para otro lado y hablan después de otra cosa y enlazan unas cosas que de pronto las otras personas no lo pueden seguir y como que se pierden. Es como que uno se va por las ramas, como se dice en lenguaje, ¿no es cierto?, más coloquial o más metafórico. Ejemplo, si Pamela le pregunta a Cecilia, ¿en qué trabaja? Esta última no podría responder contándole acerca del desarrollo de su profesión en el mundo. Porque ahí justamente se iría, ¿no es cierto?, por las ramas, hablando de otra cosa que no tiene como relación a la pregunta en sí. No está respondiendo a la pregunta, sino que se está yendo por otro lado. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno le pregunta a un estudiante algo específico y el estudiante como no estudia o no tiene ese tema, empieza a hablar de otra cosa. Por ejemplo, yo le pregunto ya, ¿qué dijo el filósofo Diderot sobre, no sé,
sobre la revolución, qué idea tenía la revolución, y me empieza a hablar de otra cosa. No, es que la revolución en Cuba, y me empieza a mezclar como cosas, solamente desvirtuando porque no tiene un dominio al respecto. Y eso también pasa mucho dentro del estudio. Esa yo creo que también se entiende, ¿cierto? En sí no son complicadas las máximas de Grice. La idea es saber reconocerlas después. Y la última dice, máxima de modo o manera. Esta máxima consiste en evitar la ambigüedad de lo que se expresa. Dicho de otro modo, responder de la forma más clara posible lo solicitado. Para ello es necesario ser breve y ordenado en las intervenciones que realizamos. De este modo, nuestro interlocutor podrá llevarse una idea completa y acabada, pero clara, acerca del tema que se está desarrollando en la conversación. Ejemplo, si la profesora le pregunta a Bernardo acerca de la revolución industrial, este último no podría comenzar hablándole de las consecuencias y al finalizar las causas o hablarle del tema mediante rodeos para evitar el tema por falta de manejo de sí mismo. Es muy similar a lo que les explicaba en la otra. La ambigüedad, para los que no tienen una claridad, consiste en no expresar con claridad algo. Cuando yo soy ambiguo es como que no dejo en claro mi situación o lo que estoy expresando. Si usted, por ejemplo, le pregunta a alguien, ¿usted tiene novio o novio, pololo, polola, o lo que sea? Y esa persona como que dice, como que sí, pero a veces no, y como que no le da una claridad de si sí o si no, finalmente está siendo ambiguo. Eso es un poco, ¿no es cierto?, cuando se habla que en una conversación tienen que quedar ciertos puntos claros, que se manejan o no se manejan. Hay ciertas cosas de las cuales yo no me puedo expresar porque no las manejo, por ejemplo. Si usted me pregunta sobre física cuántica, no voy a poder dar una respuesta porque no es lo que yo manejo. Y si empiezo a dar una respuesta, tal vez voy a ser ambigua porque no tengo un conocimiento acabado al respecto. Ya, esas son las máximas conversacionales que habla este autor Grice, en el fondo, para establecer cuándo una conversación tiene que ser lo más precisa, lo más lógica, lo más coherente posible. Nuestro idioma, el español, y nosotros como latinos hablamos y somos súper buenos para hablar. Los chilenos menos en relación a otros países que hablan mucho, por ejemplo. Por ejemplo, un argentino, los argentinos son buenos para hablar. Si ustedes han estado en Argentina, se podrán dar cuenta de que tienen esa capacidad de que hablan, hablan, hablan. Y es como su naturaleza. Lo mismo los centroamericanos también de pronto son buenos para hablar. Pero, por ejemplo, tú vas con un europeo y tomando en cuenta que Grice era inglés, ¿no es cierto? Que son súper escuetos, son súper como, eh, podríamos decir, flemáticos en su expresión, es decir, como precisos y concisos, fríos, podríamos establecer también como una característica. Para él una conversación tiene que cumplir estos ribetes. Cuando tú ya pierdes como ese enfoque de la conversación, se pierde como el hilo lógico que puede tener. Pero nosotros de pronto no tenemos esas características. Sin embargo, para una característica de un diálogo lógico, esto es lo que en cierta medida se pide. ¿Dudas para que veamos el ejercicio al tiro? ¿Alguien tiene dudas? Javiera, Fernanda, Catalina, Marco, Fernando, Francisco. ¿Tiene alguno de ustedes dudas? Ya, perfecto. Para los que vieron temprano, a mí me quedó claro. Ya, perfecto, Fernando. Para los que vieron temprano el PPT, al final aparece una tarea. ¿Qué es esta? Vamos a leerla en voz alta, les voy a dar 5 minutos para pensar y después vamos a preguntar, ¿no es cierto?, al azar, qué fue lo que respondieron. Dice, identifica qué respuesta es la correcta y anota las máximas de Grice que no son respetadas en las siguientes respuestas a la pregunta. La pregunta dice, ¿cómo está Carla? Julia necesita obtener información de Carla, una amiga que no ve hace tiempo. Para ella, le pregunta a Camila, que es amiga de ambas. Respuesta A, que le da, ¿no es cierto?, Camila. Carla está muy bien. Se fue a vivir al sur con sus papás. Se compraron una casa enorme. Y su papá abrió una tienda de ropa y la mamá además vende pasteles. Respuesta B. Carla se fue a vivir al sur. Una vez yo fui al sur con mi familia. Es hermoso. Comimos muchas cosas ricas. Los lagos tienen aguas ideales para nadar. Respuesta C. Me contaron que parece que Carla no quería dejar la ciudad.
y ahora camina descalza por las calles. Y letra D, Carla está muy bien, se fue a vivir al sur con sus papás. Es como, es como fácil de reconocer la que es correcta. Ya, vamos a trabajar 5 minutos en la tarea y después revisamos, ¿no es cierto?, qué puso cada uno a las diferentes respuestas que dio la chica ahí llamada Camila. Ya lo hiciste, Fernando, perfecto. Esperemos entonces los 5 minutos para las personas que no lo hicieron lo puedan responder. Gabriel, bienvenido, que se viene incorporando recién. Estamos ya en la sección de la tarea, en la última imagen que está presentada acá del PPT. Para realizarla hay que ir revisando cada una de las máximas o leyes de diálogo que se establecen acá, con un autor inglés que se llama Christ. Esta es la última parte del programa de filosofía del año que vamos a revisar, a partir de la cual vamos a hacer las últimas dos evaluaciones. Así que vayan revisando, van poniendo letra A, por ejemplo, se falta esta, letra C correcta, así ustedes van viendo, ¿no es cierto?, para ver yo si entendieron o no.
Ya vamos a resolverlo. Ahora para que finalicemos la clase, al respecto. Espero no se hayan ido ni se hayan quedado dormidos. Vamos a comenzar con Fernando, que es compañero nuevo y que él la había hecho. Fernando, de las que están acá, ¿cuál es la correcta? Solamente La, dime la correcta. la D para mí. Ya. ¿El resto está de acuerdo? ¿Qué es la D? Sí. Sí. Perfecto. Efectivamente la D, porque según Grice transmite solamente lo solicitado en una respuesta, ¿no es cierto?, precisa y concisa. Carla está bien, se fue a vivir al sur con sus papás. La respuesta, por ejemplo, C. Javiera, ¿qué máxima no estaría respetando? ¿Qué dice? Me contaron que parece que Carla no quería dejar la ciudad, por lo que decidió huir y ahora camina descalza por las calles. Máxima de ¿Qué calidad. máxima hay? ¿Perdón? Máxima de calidad. De calidad. ¿El resto está de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ya. Efectivamente, la máxima de calidad es la que, como les explicaba recién, habla, ¿no es cierto?, respecto a una situación sin tener un conocimiento y se puede señalar que solamente es un rumor. Bien, muy bien. Y nos queda la letra A, por ejemplo. Marco Villena, ¿qué dice la letra A? Carla está muy bien, se fue a vivir al sur con sus papás, se compraron una casa enorme y su papá abrió una tienda de ropa y la mamá además vende pasteles. ¿Qué máxima se estaría ahí no respetando de las que vimos en clase? Ah, llegaste tarde. Pucha, Marco. Catalina, ¿cuál crees tú que no se está respetando? La de cantidad. ¿El resto está de acuerdo? Sí. Sí. Exacto, muy bien. La de cantidad porque estáis dando más información de la que necesito. Estoy hablando, ¿no es cierto?, con cosas que no son relevantes para lo solicitado. Y la última, por descarte, obviamente, dice la B, se fue a vivir al sur. Una vez yo fui al sur con mi familia, es hermoso y comimos muchas cosas ricas. Los lagos tienen aguas ideales para nadar. Esa sería, ¿no es cierto?, finalmente de modo, porque en cierta forma es una información ambigua, ¿no es cierto? Y la persona termina dando o hablando de cosas que no son necesarias. Como explicábamos recién, es como irse por las ramas. Chicos, ¿tienen dudas al respecto? No, Miss. No, profe. Ya. Si estamos atentos siempre a clase, este último contenido no debiese ser difícil. La idea es que estén siempre presentes. Hoy día tuvimos muy poquita asistencia, lo cual me preocupa, considerando que ya queda tan poco más fin de año, pero esperemos que la próxima clase estén un poco más atentos. Vamos a volver a revisar esto de manera más rápida, obviamente, y vamos a ir incorporando otras cositas de lógica. A los que estuvieron presentes, por responder, les voy a poner el puntito de tarea para que quede registrado, ¿no es cierto? Recuerden eso como décimas después que se van a asignar a las evaluaciones que hagamos con nota directa al libro. Así que me despido de ustedes, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, Miss. Chao, Igual a profe. usted. Ya. Fernando, los puntos son tareas que suben los chicos, que quedan, ¿no es cierto?, que yo puedo dar a través de una lectura, de lo que sea. Y finalmente, cuando cerramos el semestre, esos puntitos se van a la evaluación que tenga menos nota. Por ejemplo, si tu evaluación más baja es un 4 y tienes 6 puntos, yo te sumo esos 6 puntos al 4 y te da un 4,6. Eso se Ya, ya, hace. ya voy entendiendo. Eso lo hicimos en el primer semestre y vamos a seguir con la misma dinámica. Como hoy día tú respondiste, tú tienes tu primer punto. Ya, ¿Entiendes? sí. Así que esa es la forma. Ya, Fernando, cuídate. Un gusto conocerte, que Un estés muy gusto. bien.
cualquier duda me la puede hacer a través de la plataforma y yo le respondo lo más pronto posible. Muchas gracias. Ya que estés bien, chao, chao. Mucho igual, chao, chao.